Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este tutorial de uso del programa de selección de Cabero. En este caso, hoy vamos a explicaros cómo se puede hacer una selección de un dry cooler o un condensador, ya sea en modo seco, modo adiabático de spray o modo pulverización. Para comenzar, debemos de ir al icono del programa, lo ejecutamos. Si no tenéis la última versión, nos la podéis solicitar en info@acerref.es. En esa dirección de correo nos lo solicitáis y os la podemos enviar. Entonces ya tendríamos aquí el programa de selección, el Capsoft 2022, que realmente es la versión 2023. A la izquierda tenemos la tipología de equipos: evaporadores, de freón de amoníaco de CO2, condensadores de amoníaco de CO2, de freones también, dry coolers. En este caso vamos a trabajar con una selección de un dry cooler, que es lo que os quiero enseñar. Y si queréis que os mostremos el funcionamiento del programa en otros equipos, nos lo indicáis y estaremos encantados de haceros otro vídeo tutorial. En este caso, como veis, selecciono la parte de dry coolers. Aquí a la derecha tendríamos toda la familia de productos de Cabero y le daríamos a seleccionar unidad. En este caso se nos va a abrir ahora la interfaz donde poder introducir, así lo veréis mejor, todos los datos de selección y donde podemos ver los distintos modelos de la familia de los dry coolers. Me voy a detener en esta primera parte, en la parte izquierda superior, que es donde se indican los modelos. Yo siempre intento simplificar mucho la explicación y voy a hacerlo de este modo. Luego, si tenéis dudas, me podéis comentar o mandar un mail o poner en los comentarios. Aquí tenemos distintas nomenclaturas. Lo más importante es que seáis capaces de identificar cuáles son los de tubo inoxidable y cuáles son los de tubo en cobre. Si os fijáis, estos primeros que estoy quitando el clic son los equipos con tubo de cobre. Y los siguientes, que tienen dos S, por ejemplo, es GCSS, GCHSS, todos estos serían con tubo inoxidable. Por lo tanto, en función de lo que estemos buscando, si buscamos un dry cooler con tubo inoxidable o con tubo de cobre, deberíamos elegir o una familia o la otra. Dentro de una misma familia, digamos, de tubo de cobre o de tubo de inox, tenemos distintas subfamilias, que básicamente voy a dividir en monobatería, que serían los equipos tipo tabla, tipo mesa, horizontales, y los doble batería, que serían los tipo en V, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de selección de dry cooler en V para que lo veáis, ya que además son los más habituales. Dentro de los en V, bueno, tenemos doble batería, una fila de ventiladores, doble batería, doble fila de ventiladores y doble batería, doble fila de ventiladores. Estos que tienen la J son unos jumbo que hacen 3 metros de alto y son unos dry coolers, bueno, de grandes capacidades. Elegimos toda la gama de doble batería tipo V para que el programa sea el que nos indique realmente qué es lo que nos va a venir bien para los requisitos que le vamos a exigir. Aquí a la izquierda abajo podemos tocar el número de resultados y la tolerancia más y la tolerancia menos, que nos vaya a permitir el margen sobre la potencia que le vamos a indicar. Vamos a hacer un ejemplo de un dry cooler, por ejemplo, en este caso unos 1250 kilovatios. Vamos a calcular. Aquí podemos elegir el fluido. Elegiremos en este caso, por ejemplo, un etilenglicol al 20% y una temperatura de agua, bueno, de etilenglicol, de mezcla. Vamos a elegir en este caso, por ejemplo, 45 de entrada, salida 40, ¿de acuerdo? Aquí a la derecha arriba tenemos la temperatura de aire de entrada, que en este caso vamos a poner una temperatura de ambiente de 35 grados, ¿vale? Si os fijáis aquí debajo de la temperatura de salida de fluido que le hemos marcado, tenemos la opción de marcar el ratio de fluido, es decir, podríamos indicar la entrada a 45 y luego cerrar con un caudal. Yo he cerrado con temperatura. Si cerrásemos con un caudal, nos iba a cerrar la temperatura y viceversa. Podemos elegir la máxima pérdida de carga del equipo, está
por defecto a 100. Número mínimo de ventiladores. El paso de aleta también lo podemos elegir. De hecho, por defecto está desde 2 milímetros hasta 2,5, pero podemos elegir el mínimo para que luego el programa nos seleccione el paso de aleta que nosotros estamos marcando como mínimo. ¿De acuerdo? Y aquí podemos elegir el material de aleta no estándar. Si pinchamos, podemos elegir aleta azul, aleta prepintada, aleta aluminio magnesio. La aleta de cobre no está disponible. Aleta de aluminio magnesio y la double black. Podemos elegir para que termodinámicamente el programa tenga en consideración esta selección. Arriba a la derecha tendríamos la altitud donde va a ser instalado el equipo, la temperatura de aire de entrada que ya la hemos modificado. Aquí tenemos un clic que indica permitir el sistema diabático. Esto nos sirve para activar la selección del sistema diabático que veremos después de este caso. Lo vamos a dejar sin tocar. Y aquí elegiríamos la tecnología de los ventiladores. Tendríamos ventiladores AC, EC o Special Fan. Special Fan suelen ser para altas temperaturas. No lo vamos a trabajar, normalmente no es lo habitual. Y vamos a elegir un ventilador EC. Dentro del ventilador EC, en este desplegable de la derecha, tendremos la opción de ZA, que sería un Syllabec normal, ZA Plus, un Syllabec Plus, y luego también podríamos elegir EBM y con EBM Axitop, ¿de acuerdo? Eh, Podéis elegir el que sea y ir jugando con la selección en función de las potencias, los consumos y los niveles sonoros que estéis buscando. Voy a elegir el Syllabec estándar. Le podríamos indicar una presión estática exterior disponible si necesitamos vencer una resistencia, unos silenciadores, una descarga, etcétera. Podemos cambiar el flujo si es vertical a horizontal. Esto es muy útil en el caso de que sean dry coolers horizontales, entre comillas, ¿no? Porque al final, o tipo tabla, porque se pueden poner horizontalmente o verticalmente. Podemos limitar la longitud de la unidad. En este caso está al máximo, 14 metros y anchura 5 metros. Y la presión sonora. Podríamos poner 66 decibelios con una tolerancia de 3 a 10 metros, por ejemplo. Vale, con estos datos ya el programa tendría que ser capaz de seleccionarnos un equipo, le damos a seleccionar. Vale, y vemos que ya nos está dando unas soluciones. El programa nos clasifica las selecciones que hace en función del precio de la columna de la derecha. Es decir, nos va a dar el equipo más económico el primero. Pero luego tenemos una serie de columnas que son muy interesantes. Por ejemplo, aquí la del ventilador, la que está indicada con una W, es el consumo eléctrico del equipo. Y entonces, en un vistazo, podemos ver realmente si el precio merece la pena para descender un poco el consumo eléctrico de los ventiladores o incluso el nivel sonoro. ¿De acuerdo? Aquí haríamos una pequeña selección, tendríamos el caudal de aire, la pérdida de carga, también muy importante, la superficie y el margen de sobredimensionamiento. Por no liarnos mucho, voy a elegir la primera que salga con un margen positivo, sería esta, es decir, nosotros le hemos solicitado 1250 kilovatios, pues este da 1270. Si decido elegir este modelo, haríamos doble clic y nos llevaría el programa a una pantalla ya de selección de este equipo más en detalle. De hecho, ya aquí arriba a la izquierda nos salen algunos datos, aquí también, y un pequeño plano de lo que sería el equipo. En esta parte, lo que es interesante y que vais a disponer vosotros es la parte de selección de accesorios. Esta pestaña, lo que nos va a abrir va a ser, aquí está, va a ser todas las opciones que podemos añadir a nuestro dry cooler y que realmente son interesantes, por no decir que prácticamente 100% recomendables. Tendríamos en primer lugar el cableado de ventiladores hasta la parte delantera. Luego aquí tendríamos interruptores o protecciones de motor. Yo siempre recomiendo, sobre todo en equipos grandes, tener un interruptor por cada ventilador. Podéis poner uno por cada dos, pero yo pongo uno normalmente. En la opción de caja de bornes siempre
os recomiendo elegir caja de bornes con fusible. Luego aquí hay una parte que se llama componentes seleccionados montados en la unidad, que como veréis os viene por defecto si elegís alguna de las opciones anteriores. Eso no se puede quitar. Bueno, se puede quitar si lo ponemos aquí, pero no lo quitéis, dejarlo puesto. En la parte de regulación de velocidad tendríamos la ejecución de variadores. En este caso, como son ventiladores EC, es un controlador muy económico, son 1.866 euros para un equipo que eran ciento y pico mil euros. O sea, esto es más bien el cuadro que tiene que llevar el equipo para poder hacer la maniobra sobre los ventiladores EC, ya que los ventiladores EC tienen el propio control de velocidad integrado de una forma electrónica. Tenemos aquí un sensor de temperatura de inversión, por si le queremos poner, para que lo podamos suministrar y que se pueda instalar a la salida del agua, en este caso. Y en el botón de más accesorios tendríamos amortiguadores o silent blocks, antivibradores. Podríamos añadir unas patas adicionales. Tendríamos válvulas motorizadas, que esto no tiene sentido porque esto es para el sistema adiabático, lo veremos ahora. Em, Ventiladores abatibles, una cubierta de inspección para los ventiladores, aletas especiales, que aquí elegiríamos, pues si queremos aleta epoxi o aleta aluminio magnesio. En la primera pantalla hemos elegido si la aleta iba a ser de algún material especial para que termodinámicamente lo tuviese en cuenta, y aquí vamos a elegir en concreto el material. Por ejemplo, ponemos aluminio magnesio. Barnizado especial por si se requiere algún color especial, y luego bridas y contrabridas. Aquí ya habríamos hecho la selección de nuestro dry cooler. Como veis es muy sencillo, se le añaden los accesorios, aquí saldría un precio, y para luego poder disponer de nuestra selección de una forma tipo oferta o tipo ficha técnica, le daríamos al botón de arriba de impresión previa. Nos va a generar la ficha técnica y el archivo de cálculo. Como veis, esta sería una ficha técnica totalmente válida. Vosotros a lo mejor no tenéis tanto botón aquí, pero los importantes sí, que son opciones. Aquí seguramente que vais a poder añadir bueno, pues, los datos de vuestros clientes. Por ejemplo, aquí podríamos poner cliente de prueba. Y aquí pondríamos dry cooler. Y esto lo que nos va a hacer va a ser cumplimentar toda la parte superior de la oferta. Como veis aquí están todos los datos, la capacidad requerida, la real, los márgenes de seguridad, caudales, velocidad de aire, entrada y salida de fluido, tipo de fluido, temperatura. Bueno, entrada y salida están aquí, perdona, aquí a la izquierda era la temperatura exterior. Pérdidas de carga, caudales y coeficiente de transferencia de calor. Luego debajo nos vienen en otro subgrupo los datos de los ventiladores, consumos, revoluciones, nivel sonoro. Y por último los datos constructivos, los datos de material, dimensiones y pesos. En la siguiente página nos vendrían los opcionales, listados, los que hemos elegido y sus precios. ¿Vale? Si queremos imprimir esta oferta, lo que tendríamos que hacer sería darle al botón de guardar todo PDF y el programa nos va a sacar aquí una pequeña opción de guardarlo pues como queréis, ¿no? Prueba. Vale, lo vamos a poner en el escritorio para que lo podáis ver rápido. Muy bien. Y siempre os recomiendo ir a este botón que se llama guardar proyecto, que está identificado con un disquete, ya que esto es lo que nos permite guardar este cálculo en formato del programa y al final poder disponer de este cálculo pues sin tener que realizarlo, que repetirlo, ¿no? Prueba. Si nos lo mandáis a nosotros lo podremos recuperar y comprobarlo. Vale, de acuerdo. Entonces, para que lo veáis, se ha guardado aquí. Eso es.
Y ya tendríamos aquí nuestra oferta tipo con la selección de nuestro dry cooler. Como veis, es un proceso súper sencillo y, y muy rápido. Si quisiéramos ir, por ejemplo, a una selección de un dry cooler adiabático, volvería a la misma página de antes. Voy a dejar también seleccionados los equipos en V, porque al fin y al cabo son los que podemos utilizar como modo adiabático. Imaginémonos que queremos bajar la temperatura y no queremos salir a 40 grados. Lo habíamos calculado inicialmente de 45 a 40. Bueno, pues vamos a trabajar ahora, vamos a probar a hacerlo de 40 grados a 35 grados, manteniendo la temperatura seca exterior de 35. Para ello, vamos a requerir de un sistema diabático, entonces activaremos esta casilla que hay aquí y ya el programa nos dice que si queremos un sistema adiabático tipo spray o tipo panel. Si vamos a tipo spray, Cabero fabrica los dos sistemas, ¿de acuerdo? Siempre recomiendo, cuando dais al botón de abajo, que es para introducir los datos termodinámicos exteriores, es decir, cuando trabajamos con el sistema adiabático tenemos que introducir también la humedad relativa y el punto de activación estimado, ¿vale? Del sistema adiabático. Aquí elegiremos el tipo de sistema adiabático, que sería el estándar o el de alta presión, High Pressure System. Por ejemplo, elegimos el High Pressure System y aquí tenemos que introducir los datos de temperatura seca exterior. Hemos dicho 35, ¿vale? Supongamos una temperatura húmeda exterior, una humedad relativa, voy a hacer como si fuese, eso es, de un 40%, lo que nos daría una humedad relativa de unos 24 grados, que es más o menos aproximadamente la que se usa en la zona centro de España, en Madrid. Punto de activación, podríamos ponerlo en 28 grados, el rociamiento. Desviación máxima del punto de activación. Vamos a poner 2 grados para que el programa tenga ese margen. Y esto sería la máxima desviación de la temperatura de entrada. Aquí vamos a poner 0, ya que no queremos que nos desvíe la temperatura de entrada, que es 35 grados. Le damos a OK y le daríamos a seleccionar. Muy bien. Como veis, ya nos está sacando las primeras selecciones, todas muy cerquita del punto de activación sugerido que le hemos dado, que era de 28 grados. En esta columna nos está indicando los puntos de activación y luego lo vamos a poder también ordenar por ahí, aunque el programa nos lo va a ordenar por precio. Ya lo tenemos aquí. El primero que tenemos, estaríamos hablando de un punto de activación en 27,5 grados de temperatura seca. Nos estaría dando el rendimiento y tendría un precio de 124.842 euros de PVP. Aquí podríamos ver lo mismo, los consumos eléctricos en esta columna, las pérdidas de carga, etc. Si eligiéramos este equipo, por ejemplo, haríamos doble clic y en seleccionar accesorios sería muy importante porque tendríamos que elegir un poco los mismos accesorios que hemos elegido anteriormente: cableado de ventilador, un ventilador con interruptor, caja de bornas, ejecución de velocidad, y aquí es muy importante elegir la regulación adiabática, porque también va a llevar un cuadro que nos va a controlar la parte de cuándo el sistema tendrá que humectar, cuándo tendrá que abrir la electroválvula, cuándo tendrá que cerrarla, etc. Un sensor, y si nos vamos a la parte de más accesorios, aquí sí que tendríamos en la parte de Motorized Bulb, la válvula motorizada. Básicamente tendríamos que hacer clic y cuidado, porque por defecto viene 18 unidades, te viene el mismo número de válvulas motorizadas que de ventiladores, y esto es erróneo. Podríamos elegir una válvula motorizada para que el propio sistema humectara los dos lados del equipo a la vez, o dos válvulas motorizadas para que tuviese una válvula por cada lado. Si queremos ahorrar agua, lo ideal sería dos. Y luego elegimos las bridas y contrabridas, por ejemplo, y las aletas especiales de epoxi. Ya tendríamos aquí la nueva selección y haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Botón de impresión previa hasta que se nos abra la ventana
de la oferta y aquí rellenaríamos los datos en la ventana de opciones y imprimiríamos con el botón guardar todo PDF y guardaríamos el archivo con guardar proyecto. ¿De acuerdo? Si quisiéramos, me voy para atrás, si quisiéramos elegir un adiabático de modo panel, veis que estamos aquí en esta misma página, en la parte de permitir el sistema diabático lo que elegiríamos en vez de spray sería PAT. Volveríamos a pinchar en el botón que hay justo debajo para seleccionar el tipo de panel. Aquí tenemos dos paneles de espesor 150 o de espesor 200. Yo elijo todos normalmente para que sea el programa el que nos recomiende lo que más sugiere. Igual 35 de seca, 40% de humedad relativa, 24 de húmeda, un punto de activación aproximadamente de 28 con una desviación de 2. Veamos a ver si nos sale algo. Muy bien. Nos está saliendo una selección con 26 grados de punto de aproximación. Le habíamos dicho 28 con un margen de 2, lo está cumpliendo. Aquí lo único, le estamos dando una tolerancia menos de un 5%. Tener en cuenta que es posible que alguna selección, sobre todo de las primeras, no sea capaz de disipar los 1250 kilovatios que le hemos pedido. Ahora veremos cuando todo se ordene. Vale. Está calculando la última serie de los Jumbo. Vale, ya lo tenemos aquí ordenado. Y en este caso sí, en este caso la primera disipa 1260, por lo tanto está por encima de los 1250 requeridos. Y lo mismo, haríamos doble clic, seleccionar accesorios y volveríamos a seleccionar los mismos accesorios que en la parte de spray. Cableado, ventilado con interruptor, caja de bornes, ejecución de velocidad, regulación adiabática, sensor y las válvulas motorizadas. En este caso pondríamos dos. Aletas especiales, aquí no sería realmente necesario porque tenemos los paneles de celulosa que están protegiendo, entre comillas, la batería y las bridas. Y ya tendríamos nuestra selección de nuestro enfriador adiabático, que iríamos a impresión previa y podríamos imprimir la selección y guardar el archivo de cálculo. Como veis, es un programa muy sencillo, súper rápido, podéis trastear todo lo que queráis, hacer todas las pruebas que os interese. Desde ACR estamos abiertos a cualquier consulta, recomendación, si queréis que hagamos otro vídeo explicando otro tipo de funcionalidad, otro tipo de selección, algún cliente tiene alguna selección complicada, estamos encantados de ayudaros. Como os digo, en nuestra dirección de correo info@acref.es o a través de la web www.acref.es. Sin más, espero que os haya interesado y estamos para ayudaros en cualquier otro aspecto técnico que podamos. Un saludo y muchas gracias.